puro, es decir, que todos sus elementos sean propios digamos, del contenido y del interés de las partes por darle esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a encontrarnos también que van a encontrar también otros contratos que se llaman mixtos, es decir, aquellos en los cuales las condiciones contractuales puedan ser combinadas. Entonces, así como el material que ustedes tienen a la mano, se citaba el ejemplo de, digamos, un contrato hospitalario en el que pueden intervenir una serie digamos, de condiciones contractuales que no necesariamente revistan la naturaleza del contrato propiamente dicho. Es decir, ahí se puede hablar que en el contrato estén mezclados una serie de condiciones como pueden ser los arrendamientos, los servicios profesionales, digamos, el uso de cierto tipo de tecnología hospitalaria que va a revestir condiciones especiales, los laboratorios que en sí van de la mano. Entonces, cada una de esas condiciones va a cambiar totalmente la esencia de lo que nosotros podríamos considerar como un contrato atípico de atención médica hospitalaria. Porque si habláramos de un contrato típico de atención médica hospitalaria, pues posiblemente nos limitaríamos a pues las condiciones naturales, medicamentos, encamamiento y la atención relativa al tipo de problema que lleva la persona. Pero cuando ya vamos involucradas otras actividades, evidentemente, pues cada una de estas va a cambiar sustancialmente la propia naturaleza del contrato. Entonces, por eso es que vamos a encontrarnos nosotros con los dos tipos de instrumentos. Dentro de los atípicos, como les digo, es todo un universo. Puede ser mixto hasta de 4 o 5 actividades y puede ser, digamos, en este caso, pues el atípico puro cuando efectivamente pues solo va a cubrir una actividad que se pacta entre las partes. De esto no hay ninguna duda, ¿verdad? No. Bueno. Por otro lado, vamos a encontrar, digamos que los contratos en general van a tener normas generales, pero en ese sentido, ya cuando estamos entrando a cada uno de ellos, pues efectivamente van a tener una condición que lo va a hacer totalmente diferente a cualquier otro. Eh, por ejemplo, dentro de los casos que se estuvieron viendo, ¿se recuerdan ustedes cuando hablamos del contrato de factoring? No sé si alguno de ustedes me externó alguna duda respecto al mismo. Nos quedamos bien con esto, no hubo ningún problema. ¿Aló? ¿No se recuerdan? Ninguno me contesta. No, la verdad es que no. Si me lo pudiera repetir o lo pudiera repetir, se lo agradecería mucho. Si es que cuando hablábamos de los servicios de factoring, se recuerdan que era cuando una empresa o un comerciante tenía, digamos, algunos títulos que podían ser cobrables. Y en este caso, pues prácticamente el banco compraba los títulos para poderlos posteriormente cobrar a su vencimiento. ¿Se recuerdan de eso? Pero que lo cobraba con una diferencia y asumía prácticamente los riesgos que se podían suponer de que los deudores cayeran en impago, ¿verdad? ¿No se recuerdan de esto?
Pero los títulos solo tendrían que ser algunos o cualquier título, o solo, por ejemplo, de Ventures. No, precisamente hablábamos que los títulos, estos, los debentures que son emitidos por las sociedades con el fin de incrementar su patrimonio o su capital de trabajo, pues son emitidos bajo ciertas condiciones. Lo mismo también van a caer en ese mismo presupuesto también digamos, otro tipo de títulos que puedan ser generados, porque los debentures prácticamente, como les digo, la función va a ser de facilitar la obtención de recursos que puedan en un momento determinado servir para los fines de la sociedad. Obviamente, pues vamos a encontrarnos en el camino con que los títulos, estos factoring, perdón, estos de Ventures, van a, como les dijera yo, en caso pues que un comerciante no llegara a, a poderlos honrar o pagar en el plazo determinado, existen algunas opciones que dan lugar, por ejemplo, a que quien tenga los títulos en su poder pueda negociar con la empresa también para que en lugar de que continúen siendo obligaciones, se puedan transformar también en obligaciones de capital. Es decir, yo puedo decirle a una empresa, mire, usted ya no me pagó estos títulos, yo quiero entonces que me los transforme en acciones directamente y voy a ver en qué porcentaje voy a participar para poder, digamos, de llevar a cabo cualquiera de los derechos que tienen los accionistas dentro de una sociedad, si me interesara, ¿verdad?, esa situación. Y si no, pues obviamente, pues vamos a entrar en algún tipo de acción para que los títulos se materialicen en cuanto al pago como obligaciones que son, ¿verdad? No sé si ahí quedamos. Sí, gracias, licenciado. Sí. Entonces entenderíamos nosotros que los títulos de Ventures son títulos que incorporan derechos correspondientes a una parte, diríamos, alícuota de un crédito o, digamos, colectivo o constituido a cargo de una sociedad anónima. Eso es básicamente lo que vamos a encontrar nosotros en digamos, en esa definición. Ahora bien, regresando precisamente al tema de ¿cómo se llama? Eh, de los títulos, de lo que estábamos hablando, perdón, de los contratos atípicos, también vamos a ver nosotros que, eh, digamos, en la práctica vienen a ser, digamos, muchas veces acuerdos de voluntad entre las partes, como decíamos, dentro de los principios de la buena fe, etcétera, etcétera, y van a tener una serie de modalidades que van a ser, digamos, que muy provechosos para la actividad mercantil. Ya en el camino vamos a ir viendo nosotros que hay tantos contratos atípicos como actividades pudiéramos nosotros imaginar que hay dentro del ámbito, digamos, mercantil. Por ejemplo, vamos a ver nosotros que hay contrato de leasing, que una de las compañeras expuso, digamos, el contrato, porque de alguna manera este sí ya se encuentra regulado, pero por una ley diferente, ¿verdad? O el contrato de factoring también, que es el que les está hablando hace un momentito, o el de underwriting, que es el otro de los cuales ustedes tuvieron ahí en el material de texto, que disculpen que no se veía muy claro, pero realmente, pues como que dicen, el paso del tiempo y los papeles se van perdiendo en claridad, ¿verdad? Y esta era la copia que tenía y obviamente ponerme a transcribirlo, pues me cuesta un poquito, ¿verdad? Pues digamos que el contrato de joint venture, que sí es muy conocido, el contrato de concesión comercial, el contrato de tiempo compartido y
clubes de campo y el contrato de asistencias administrativas, por decir algo, hay un montón, ¿verdad? Hay clacking, digamos, hay una, refiriéndonos al contrato de clacking, ¿no? Que le llaman, digamos que vengo yo y soy, por decir, un artista cualquiera, ¿verdad? No sé. Bad Bunny, pues por decir un personaje. Licenciado, Sí, disculpe, si podría sí. hacer el favor de aceptar a unos compañeros que están intentando ingresar, Ah, por sí, favor. sí, perdón. Es que ya Gracias. cuando me Sí, entusiasmo, gracias. pues les decía, ¿verdad? Que en el caso de algunos, de algunas actividades, precisan tener también un cierto público parcializado para que incline las emociones de los que están presentes, para que puedan de alguna forma pues coadyuvar al éxito o al impulso del artista. Entonces, digamos que se ponen, eh, que le dijera, en diferentes lugares, digamos, en un auditorio y van a estar ellos con rótulos, van a estar aplaudiendo, haciéndole vítores al artista y emocionando a la gente de los alrededores para que efectivamente el espectáculo sea tal y como se espera, ¿verdad? Exitoso para el artista, ¿verdad? Entonces, esa, por decirle algo, es una forma muy, muy particular que, independiente de eso, también se hace, no necesariamente como un contrato mercantil. Les voy a poner otro ejemplo. Digamos que vengo yo y estoy presentando alguna propuesta, digamos, en el colegio de abogados, en una asamblea, pero resulta de que no tengo mucha gente que me pueda apoyar. Pero dentro de algunos colegas hay algunos que sí me creen, ¿verdad? Lo que yo estoy proponiendo, y en ese sentido, pues se van a ir a colocar en lugares estratégicos dentro donde está toda la asamblea, los asambleístas. Y en ese momento, pues va cada uno de ellos a, digamos, a cuerpar lo que yo estoy proponiendo, de tal manera que ya entre la gente empiezo a crear una incertidumbre, empiezo a crear expectativas o un escenario que me permita que lo que estoy proponiendo va a ser básicamente lo, lo esperado, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente cada quien va experimentando estrategias que le van a retribuir un beneficio, como el famoso caso también de lo que mencionábamos del joint venture, ¿verdad? Que digamos va a ser eh, otra forma en que nosotros vamos digamos, a generar una cuestión de tipo comercial. Pero para no desviarnos, vamos a irnos por cada uno de los contratos, aunque supongo que si algunos ya los leyeron, podemos ir viendo para hacer más viable esto, eh, digamos que discutiendo cada uno con las dudas que puedan irse dando, y de esa manera podemos avanzar bastante mejor. No sé si les parece. ¿Qué me dicen? Buenas noches, licenciado. Buenas Disculpe, noches. ¿usted se refiere al material que nos dio o no? Sí, el ¿O de material que qué? les di. Sí, porque la idea era que ustedes lo leyeran y que luego lo discutiéramos por acá, ¿verdad? Pero no estoy seguro si todos lo tienen o si solo algunos lo pudieron, digamos, leer, no sé. Eso es lo que me quedó muy poquito de duda, porque supone que la compañerita que se quedó con esto iba a trasladarlo a todos los compañeros, no sé. Hola, licenciado, buenas noches, perdón, ahorita me logré conectar. Sí. Disculpe, sí, yo estoy transcribiendo el material, pero como le había indicado de que si me dan chancecito, sí lo lograba transcribir, pero como es bastante material, porque yo estaba intentando escanearlo, pero no se mira bien. Entonces,
voy a procurar terminarlo en esta semana para poder ya enviárselos a los compañeros. Muy bien. Bueno, yo de todos modos voy a tratar de ver si encuentro una copia más legible y pues de esa manera podríamos pues también coadyuvar para que lo tengan todos, ¿verdad? Pero realmente pues en ese material van a encontrar ustedes pues cada uno de las características de los contratos atípicos en una forma un poquito más sencilla y tal vez en mi opinión un poco mejor expuesta para que no generar, digamos, ninguna duda. Entonces, creo que nos tocaba el contrato de leasing, ¿verdad? Que es el que les estaba mencionando hace un momentito, que vamos a encontrarlo diríamos, en varias modalidades. Vamos a encontrar que, digamos, el primero sería en que no necesariamente interviene, digamos, un banco, sino que va a ser una sociedad. ¿Cómo esencialmente se da el presupuesto del leasing? Bueno, hay un comerciante que necesita, digamos, maquinaria o equipo para sus actividades productivas, pero no tiene los recursos financieros en ese momento, o tiene recursos financieros que no son suficientes para adquirirlo como una compra propiamente, digamos, a su patrimonio. Entonces, va a pactar con otro que compre el equipo o los insumos o los bienes que necesita y el otro los compra a su nombre a través de un contrato de leasing. ¿Y qué va a hacer entonces el comerciante? Les explicaba yo la vez pasada que este comerciante lo que va a trabajar va a ser en proceso de pagos mensuales como un concepto de arrendamiento. Y en este contrato, pues evidentemente se puede dar el presupuesto de la opción de compra o no, porque digamos podría suceder que fuera cerrado. Entonces, al término del plazo, simplemente pues el comerciante que lo compró puede tener alguna opción para que este bien, digamos, tenga algún valor de rescate o simplemente, digamos, con toda la cobertura, digamos, de los arrendamientos que serán en forma mensual, alcance a cubrir el valor total del bien. Entonces, una compañera por ahí, cuando hizo su exposición, pues hacía ver precisamente el tema de que había la posibilidad de que tuviese un valor de adquisición al final del plazo. Entonces, en ese sentido, pues yo les decía a ustedes que eh, aparte de que es una forma de contratación muy sencilla, también logran ciertos beneficios por estrategias de tipo fiscal más que todo y como les digo como un facilitador para la obtención de digamos tecnología o recursos físicos de fabricación, etcétera, etcétera, que necesite una persona, entonces un comerciante, pues, pero también se da el presupuesto de un contrato de leasing entre una empresa y una persona particular. El caso típico también puede ser relacionado con la adquisición de vehículos, que se ha vuelto también una forma muy práctica para algunas personas, porque pueden, digamos, al cabo del tiempo, pues simplemente no tener la opción de compra o simplemente que sea sustituido el bien que les ha sido proporcionado según las condiciones contractuales que han sido pactadas. Porque como les decía a ustedes, a diferencia de la compraventa en la que existe la condición del pacto de reserva de dominio, pues ahí nos vamos a encontrar nosotros pues que no funciona en esa misma fórmula. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de la venta con reserva de pacto de dominio? ¿En qué consistía? O ya no se recuerdan. A ver, cuéntenme. Así hacemos un poco más dinámica la clase.
Licenciado, no sé si me equivoco, pero ¿será que en donde básicamente la reserva de dominio sería para mi persona si yo fuera el comprador? No. Sí, lo que sucede es que cuando usted se hace una compraventa, digamos, de un bien, vamos a suponer de un vehículo, usted compra, qué sé yo, un, un Nissan, cualquier marca, ¿verdad? Cualquier vehículo. Entonces, cuando usted celebra el contrato de compraventa con la empresa que le está vendiendo el vehículo, simplemente, pues, cuando se hace constar un pacto de reserva de dominio, se dice, por ejemplo, que usted va a pagar el bien en 60 meses, creo que es ahora, ¿verdad? Que ahora cuando ya los carros no sirven, pues ya termina uno, ya es felizmente el dueño. Entonces, lo que sucede es que este contrato se inscribe en el registro de la propiedad en el área de bienes muebles. Quiere decir que usted hasta que termina de pagar el último centavo del valor del vehículo, es legalmente ya el propietario. Con la carta de pago se levanta el gravamen y usted ya es el titular del mismo. Mientras no se levanta el gravamen, ese bien todavía usted no puede disponer para su venta. De hecho, creo que ahora también lo inscriben en la SAT para que el bien no pueda, digamos que, ser vendido en la víspera del vencimiento del contrato, o perdón, de que se haya cumplido con todos los pagos, aunque usted tenga el título de ser propietario, porque esa clausulita cualquiera la ley sabe que hasta que esté levantada, que tenga su carta de pago, la escritura donde dice de cancelación del pacto de reserva de dominio, hasta ese momento usted ya con esos dos documentos sí acredita que ya es propietario, ¿verdad? No sé si aclaré por ahí. Sí, gracias. Muy bien, entonces... Lick, disculpe, aprovechando que usted tocó ese tema. Sí. Eso solo se da en el caso de comprar al crédito. Y póngase al comprar al contado, tengo esa duda, fíjese, licenciado, todos los vehículos que tienen las personas, o sea que tienen que inscribirse en el registro de la propiedad en bienes muebles. No, realmente no. Lo que pasa es que recuérdese usted que, bueno, hace algún tiempo yo les comentaba a ustedes que la SAT realmente vino por un lado, a usurpar una función y a quitarle la certeza jurídica del negocio de la compraventa, creando ese su registro de títulos de propiedad. Realmente, un bien, caso de un vehículo, como usted dice, que usted lo compró al contado, es suyo. Evidentemente, pues usted lo va a inscribir en la SAT para efectos tributarios de pagar el impuesto de circulación y todo lo que corresponda. Pero realmente la función registral, no sé de dónde sacaron ellos, que ellos acreditan que quién es propietario y quién no. Antiguamente, pues lo que hacía el notario era que celebraba un contrato de compraventa y con ese contrato de compraventa procedía usted a inscribir su vehículo como a su nombre, no con este documento que es un adefesio jurídico de parte de ellos que le llaman título de propiedad. ¿Y por qué les digo esto? Porque esencialmente un contrato de compra-venta sí va a recoger los elementos esenciales del negocio jurídico. Por ejemplo, la identificación del bien. Por otro lado, lo relacionado con que el bien no tenga vicios ocultos, limitaciones o cualquier otra cuestión que afecten los derechos del que sea comprador en ese momento. Por otro lado, de la aceptación de las partes al negocio en las condiciones en que haya sido pactado, es decir, la forma de pago, el valor propiamente y las características del vehículo. Entonces, prácticamente en el momento en que ustedes
compran un vehículo en la forma como se está dando actualmente, pues se queda un poquito complicado el hecho, como les decía a ustedes, de la obligación del vendedor del saneamiento por evicción o vicios ocultos en el negocio. Es decir, usted compra el vehículo, se lo paga la persona y cuando llega a su casa se le queda en el camino porque se fundió o se dañó algún mecanismo del vehículo, ¿verdad? Como tal. El otro no tiene la menor obligación de llegar al punto de decirle no tenga pena, yo le mando a reparar el motor, le mando a arreglar la pieza dañada, etcétera, porque eso no quedó pactado en el título de propiedad, lo cual sí se hace en un contrato de compraventa típico, tal y como los conocemos, ¿verdad? Esa es la, no sé si por ahí le contesto su pregunta o no sé si iba más para allá. Bien, Lick, muchísimas gracias. Lick, tengo otra duda, disculpe ahí las Sí. molestias. Fíjese, Lick, que ese contrato de leasing, yo lo he escuchado, pero póngase cuando alguien alquila terreno, ¿verdad? Y viene la persona y empieza a pagar, ¿verdad? Pero ese ya establecerían entre el arrendante y el arrendatario, harían un contrato de leasing con opción a compra, porque eso no le conviene al propietario, porque póngase al propietario, quiere ser siempre el dueño, ¿verdad? Porque es mejor alquilarlo y no venderlo, ¿verdad? ¿Cuál sería el sentido del leasing? Al que le conviene el leasing es al arrendatario, al quien está arrendando, más no al otro, o me Pues equivoco, Lick, disculpe. no, fíjese que en materia de arrendamiento de terreno, sí nunca he conocido yo un contrato de leasing. No sé si hay alguna opción, pero la única fórmula es cuando, como le explicaba a usted, vamos a suponer que yo tengo una empresa que fabrica, qué sé yo, productos plásticos. Entonces resulta que yo necesito comprar 3 inyectoras, ¿verdad? De plástico para una determinada cadena de producción que tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas 3 inyectoras, vamos a suponer que me cuestan 600,000 quetzales, es decir, 200,000 cada una. Pero yo no tengo ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Suscribo un contrato de leasing y entonces, digamos, en el caso de las entidades que se dedican a esto, ya sea los bancos o los que están regulados en la nueva ley, compran el bien. Vamos a suponer que esta maquinaria, para los efectos fiscales, se va a depreciar, digamos, al 20% anual para deducción de impuestos. Quiere decir que si yo tengo un bien que vale 600,000, entonces yo lo voy a depreciar al 20%. Entonces, prácticamente yo en los 5 años voy a tener cuotas fijas de 120,000 quetzales hasta que lo dejo con un valor simbólico de 1 quetzal, ¿sí? Entonces, esos 120,000 quetzales los voy a deducir del impuesto sobre la renta todos estos años. Pero en un momento dado, hay que tomar en cuenta que muchas veces el equipo, la ley dice que se va a depreciar en 5 años, pero hay equipos que pueden tardar hasta 10 años funcionando perfectamente. Y entonces para uno desde el punto de vista fiscal puede ser bueno amortizarlo en esa forma de los 5 años o puede suceder que yo quiero que el equipo se deprecie en función de 10 años. Entonces, a mí me van a hacer un contrato mediante el cual yo voy a amortizarlo no en 5 años, sino que lo voy a amortizar en 10 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no voy a dar los 120,000 mensuales, sino que posiblemente voy a pagar 60,000. Desde el punto de vista de mi liquidez, va a ser bueno contar con 60,000 quetzales más en cash para cualquier actividad productiva que yo tenga, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que tenía que pagar impositivamente. Y pues ya los escudos fiscales se verán de otra manera. Pero entonces, a los 10 años,
yo pacto que ese equipo, digamos, tenga un valor ya simbólico, digamos, de 50,000 o de qué sé yo, pues esto ya son cuestiones que se van a pactar en la escritura, perdón, en el contrato de leasing. Entonces, en ese momento me dicen, ¿quiere usted el equipo? O digamos, porque se llama leasing con opción de compra. ¿Quiere usted el equipo? Porque tiene la opción de quedarse con él, o simplemente hasta aquí llegó mi, digamos, el acuerdo del contrato y usted me manifiesta que no tiene interés en el mismo. Entonces yo, como el bien, digamos, puedo disponer de él, entonces ya lo venderé a terceras personas, puede ser que obtenga un beneficio económico más alto porque lo puedo vender con un valor de rescate importante dada la naturaleza del bien. O puede ser simplemente que a la otra persona dice, bueno, realmente el equipo todavía yo lo puedo usar otros 5 años. Y entonces en ese momento, ya ahora sí ya pienso en decir, bueno, me cuesta 100,000 quetzales, ahora lo voy a amortizar en 5 años. Y entonces de esa manera vengo yo y ya tengo prácticamente otro proceso de depreciación para otros 5 años. Desde el punto de vista de estrategias financieras, pues esto va a tener un beneficio económico para mí y va a tenerlo para mi liquidez, porque normalmente una empresa o un comerciante siempre va a tener que estar pendiente de cuánto debe y cuánto le deben, cuánto puede devolver en efectivo, digamos, al tener en caja la disponibilidad y cuándo empieza a tener estrecheces o déficit que le hagan presión financiera para su funcionamiento. Es decir, que entonces el contrato de leasing va a tener un efecto positivo desde el punto de vista que va a tener el equipo, que lo va a poder amortizar a un plazo, digamos, aceptable y que no le va a afectar tan duro en sus finanzas como lo sería comprarlo, por ejemplo, a una compraventa al crédito, en la cual posiblemente el plazo no pueda llevarse a cabo en los términos que sí permite la agilidad del leasing. No sé si le contesto por allí. Lick, mire, Lick, disculpe, póngase, usted puso un valor, ¿verdad? Pongámosle un valor, que el equipo valga 100,000, ¿verdad? Sí, Entonces usted viene y ese equipo usted lo arrenda, lo va a arrendar, ¿verdad, Lick? Arrendo ese equipo que vale 100,000. Pero póngase, voy a estar pagando por arrendar unos 10,000, pongamos al mes. Pero el equipo nunca lo va a terminar de pagar, solo es un arrendamiento, pero va a llegar un momento en que da opción a comprarlo. No, por eso le digo, es que normalmente el contrato va a tener un plazo del arrendamiento y después va a tener un valor digamos, le llaman ellos de rescate también en los términos, digamos, así comunes. Es decir, esos 100,000 diríamos que es un valor de rescate en el cual van a confluir dos aspectos. La parte financiera, que significó para quien financió este proceso a lo largo de ese periodo, porque obviamente yo le estoy poniendo puro sin que hubiera un beneficio económico, digamos, para quien está arrendando, pero posiblemente el bien no lo va en 5 años precisamente no va a pagar usted cuotas relacionadas con ese monto. Con Aquí el le estoy valor diciendo, del valor del bien, ¿verdad, licenciado? Que ahí sería más elevado. solo estamos hablando de las cuotas del valor del bien en términos, diríamos, intrínsecos de él, pero la persona que digamos, el que está... Sería más barato, ¿verdad, licenciado? No, en este caso vamos a suponer que de esos 120,000 es el valor del capital. Porque por otro lado, financieramente, el contrato no va a ser por 600,000. El contrato puede ser por 1,000,000, ¿sí? Pero para usted va a ser un beneficio desde el punto de vista de que si lo va a hacer a 10 años, por ejemplo,
este beneficio le hace que su dinero usted lo pueda magnificar dentro de su rendimiento de actividades mercantiles, pues, ¿sí? Sí. Es decir, el que le está prestando a usted el dinero no le va a prestar solo el valor propiamente del bien, sino que le va a cobrar. Por eso es que no hemos entrado a ese detalle, porque puede suceder que digamos, hace una proyección financiera donde a usted, en lugar de que le va a costar, digamos, como las casas, normalmente le dicen, mire, un apartamento en 600,000 en la Torre de los Cielos, como se llaman ahora los apartamentos, ¿verdad? Si lo compra usted en obra gris, si lo compra usted o en planificación, si lo compra usted ya el apartamento le va a costar 2 millones. Pero en el momento en que usted no tiene ese dinero y que va a ir a un banco a que le financie, ya sea a través de una hipoteca y otra parte de capital que usted va a poner, entonces evidentemente usted va a pagar una tasa de interés junto con la de capital en el plazo que haya sido pactado, ya sea de 20 años, etcétera. Porque les decía, nadie le va a usted a prestar solo por el valor de esto, sino con el beneficio económico que va a llevar consigo la transacción que se haya pactado, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, en todo negocio vamos a encontrar que va a estar el beneficio, el lucro en cualquier contrato de las modalidades de las que estamos hablando. Evidentemente es un poquito más complejo este del leasing, porque aquí sí, digamos, se va a desarrollar una actividad a largo plazo, no como vamos a encontrarlo con otros contratos, como le decía, el de Joint Venture, que es otro de los que vamos a ir viendo, en el cual, digamos, dos empresas, cada quien sus propias actividades, van a ponerse de acuerdo para poder impulsar algo que los beneficie en común. Entonces, sin que se estén comprometiendo a adquirir obligaciones de uno o de otro. Eso va a ser totalmente diferente. Digamos que digamos, el joint venture dice, asumimos riesgo los dos empresarios, o tres, o los que hayan. Pero el beneficio que vamos a tener, cada quien lo va a detectar dependiendo en qué parte es en la que se beneficia del contrato. ¿Cómo le explicara a usted? Vamos a suponer que venimos y nos ponemos de acuerdo en que para la feria, digamos, de Jocotán, por decir un lugar que no está ni dentro de la plaza mía ni la del otro, vamos a impulsar el día de la feria la venta de motocicletas, por decir algo. Entonces, yo por vender voy a tener una comisión y el otro por proporcionar las motos va a tener el beneficio. Pero al terminarse esa actividad, cada quien por su lado, lo que se vendió, pues qué bueno, y lo que no se vendió, pues ahí se quedó. Pero uno tuvo un beneficio de vender esto sin crear una agencia, una concesión ni nada, sino que simplemente puso ahí a la gente con sus vendedores a que vendan y a que se beneficien si logran hacer una operación de esa naturaleza, ¿sí? Eso va a ser la diferencia entre uno y otro, pues, ¿sí? ¿Alguna duda? No, Lick, estamos muy amables, Lick, gracias por explicarme. Entonces, ¿cómo se llama? El contrato de joint venture, como les decía a ustedes, esto ya viene pues de un tiempo bastante largo atrás, que es una convención de Viena, creo que fue en el año, fue firmada el 11 de abril de 1968. Dice, al derecho de optar por la compra de los mismos y por el valor residual negociado al finalizar el plazo. También se desempeña la característica del tracto sucesivo. ¿Qué estamos hablando del tracto sucesivo? Que prácticamente cuando uno demuestra con el último recibo que ya pagó la cuota que corresponde al plazo convenido, ese es el que tiene plena validez. Es decir, yo pagué enero, febrero, marzo, abril, mayo. No tengo necesidad de mostrar los demás comprobantes de los demás meses
porque el último que me fue extendido es en el que se hace constar en el tracto sucesivo que ese fue el que me extendieron como constancia del último pago, ¿sí? Por si alguno tenía duda de qué era el tracto sucesivo. Ese tracto sucesivo casi se da en la mayoría En de todos los contratos, bienes, ¿verdad, vamos. Lick? Porque en las exposiciones de los Así. compañeros, yo lo escuché Sí. bastante, casi en todos los contratos, tracto sucesivo. O sea que el último recibo es el que genera la validez. Exacto, es exactamente como cuando están peleando también en los juicios de familia, ¿verdad? Que la señora vaya a llegar ahí a decir que el hombre le debe 15 meses de pensiones y no se las ha cumplido, y llega este señor y demuestra en el juzgado con el último recibo de la última transacción que llevó a cabo, no del último depósito, porque eso no indica precisamente el tracto sucesivo. Lo que indica el tracto sucesivo va a ser el recibo que le extendieron y que corresponde a la última mensualidad que llevó, que hizo efectiva sobre quien tenga el beneficio de esa obligación, ¿verdad? Entonces, sí, eso yo creo que no hubo ya ninguna duda sobre el tracto sucesivo, quedamos bien, bien claros, ¿verdad? ¿Alguna otra duda de lo que hemos hablado? De mi parte, no, Lick, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces prácticamente hablamos que el leasing va a desarrollarse en actividades de mediano y largo plazo. A corto plazo no tiene ninguna relevancia porque, como les digo, va de la mano de maximizar los recursos de una persona cuando son limitados y poder obtener, diríamos, el beneficio de contar con lo que le va a hacer productivo y a crecer como comerciante o como productor, como ustedes lo quieran, digamos, individualizar según sea el caso. Entonces, la eficiencia y la competitividad van a ser precisamente los aspectos fundamentales que van a justificar la existencia de este tipo de contrato. No sé si haya dudas sobre esto. ¿No? Okay. ¿Sí? No hay duda, gracias. Muy bien. Bueno, prácticamente dentro del leasing les mencionaba a ustedes que existen modalidades, tanto el que es el leasing operativo como también vamos a encontrarnos con el leasing financiero. Cada uno va a tener su característica, digamos, en las cuales en la primera el propietario o fabricante va a ser el que, digamos, o proveedor de un bien, va a usarlo en una actividad económica y esta se la va a dar a otra persona que es el que se va a tener, digamos, el uso en una determinada actividad. Y, digamos, en el caso del locador o fabricante de los bienes, porque no necesariamente va a ser un tercero, puede ser un directo fabricante. Entonces, ellos van a buscar un beneficio económico a través de precisamente de colocar un bien, un suministro, tecnología, etcétera, a una, a una persona, ¿verdad? Va a tener un beneficio económico. No solo, digamos, miren, atender aspectos relacionados con el leasing en función, aquí tendremos que hablar un poquito de teoría económica, va a estar en función de una serie de factores. En primer lugar, existen aspectos relacionados, en primer lugar, lo que les decía a ustedes, lo fiscal. En segundo lugar, vamos a encontrar la limitación de recursos financieros de una persona para tener un bien. Y en tercer lugar, también el que se va a beneficiar financieramente de la colocación de un bien
en la modalidad de leasing va a contemplar, digamos que varias variables. Una es el valor presente del dinero. ¿Y en qué hablamos cuando decimos del valor presente del dinero? Tiene un valor intrínseco que va a estar afectado por una serie de variables, desde digamos, la situación económica, las variables relacionadas a la inflación, eh, y ciertas cuestiones que van dentro hasta de la estabilidad política de un país. Entonces, ese valor intrínseco del dinero va a sufrir, digamos, una serie de efectos en función de los ciclos económicos. Primero, vamos a ver que si usted coloca 100 quetzales de hoy, digamos en enero, y espera un beneficio, digamos, del 6% como ofrecen ahorita los bancos en las cuentas de ahorro, a fin de año, usted va a tener por los 100 quetzales, va a tener 6 quetzales de beneficio económico, ¿sí? Pero, ¿qué pasa a fin de año cuando la inflación, por ejemplo, del año haya sido del 9%? Quiere decir que ese 6% de interés que usted tuvo, al contrario, quedó en números rojos, ¿verdad? Quedó en un -3. Su dinero no creció y al contrario, se redujo en un 3% adicional por la inflación, sumando los 100 quetzales más los 6 de beneficio económico que usted tenía. Es decir, la inflación lo que hace es que el poder adquisitivo del dinero para el inicio del siguiente año ha sufrido una disminución en cuanto a poder adquirir los mismos bienes que el año anterior estaban sobre la base de ese valor presente del dinero, ¿sí? Entonces, normalmente, siempre el banco, digamos, los bancos y las empresas tienen un análisis de riesgo de inversión, porque van a estar sujetos digamos, a determinados efectos en función de la economía de cada uno. Por lo tanto, ustedes van a encontrar que hay muchas variaciones que van a incidir en que, digamos, o conserven ustedes el valor de su dinero o que ustedes vayan teniendo retrocesos en lugar de crecimientos económicos. Esos son los riesgos a los que se somete todo dinero que no está amparado, diríamos, con inversiones consistentes. Por eso es que cuando en época de crisis comienzan a verse riesgos de devaluación de dinero, el primer efecto que tiene la gente es buscar hacer una conversión, cambiar su dinero que se está perdiendo, digamos, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí no quetzales, hablemos de pesos en México, y entonces resulta que los pesos en un momento determinado retroceden en función del dólar. Es decir, hoy estaba creo que a 19 pesos por dólar. Y puede ser que pasado mañana, si las elecciones de Estados Unidos inciden en economía, ya sea en la bolsa, van a generar presión. Posiblemente si queda el señor Biden, tal vez pueda mantenerse el tipo de cambio estable al 19. Pero si en un momento dado el riesgo es que el señor Trump quede de presidente, con las políticas financieras, eh, con las políticas financieras de él, que está hablando ahora, su dicho MAGA que le llaman, que es dice Make America Great Again, hagamos nuevamente grande a Estados Unidos. Vamos a encontrarnos nosotros con que posiblemente va a empezar una política de imponer aranceles a México o cualquier otro tipo de medios de presión, y entonces posiblemente las exportaciones de México con los aranceles y todo decrezcan hacia Estados Unidos. Entonces, al hacer un análisis, digamos, entre la balanza de pagos
que se pueda volver negativa para México, es decir, que tenga más importaciones que exportaciones, en ese momento el peso va a sentir una presión y es posible que no solo las políticas de restricción arancelaria y todo lo demás que viene de la mano, pues van a crear una depresión económica y una inflación. Como consecuencia de eso, es posible que el peso pueda depreciarse más en lugar de ser una moneda fuerte y que estén hablando de 24 hasta 30 pesos por dólar, que podría suceder, pero que no se conoce en este plano. Es decir, vamos a encontrar a nosotros que en todo aspecto financiero van a irse calculando esos niveles de riesgo para poder determinar cuándo se va a mantener una determinada tasa, o como normalmente también sucede, que los bancos han dejado ahora, digamos, de tener una tasa fija en las operaciones financieras y dejan lo que se llama una tasa flotante que va a responder a los valores incrementales, tanto en materia inflacionaria como los efectos políticos que inciden en una moneda para que ésta tenga una mayor o menor depreciación o apreciación, ¿verdad? En ese sentido, así funciona el mercado financiero. No sé si tienen dudas sobre esto, que es muy interesante, la verdad. Tal vez, como dicen ustedes, son cosas que vienen de más, pero que son muy importantes, no es simplemente la interpretación de un contrato. ¿No tienen ninguna duda? No, ¿verdad? Bueno, entonces nos encontramos con que el leasing operativo va a ser uno y el otro va a ser el leasing financiero. Digamos, en el caso en el financiero va a haber un deudor financiero, y va a haber una persona que digamos, tanto el dador financiero, perdón, estoy hablando mal, proporciona los recursos financieros y está el tomador financiero, que es el que va a adquirir directamente el proveedor y pagar el valor del mismo. Y él es el que prácticamente es el titular del derecho en el momento de colocar prácticamente los recursos, el bien a quien en un momento determinado va a ser el que va a estar obligado en el contrato de leasing a hacer, por la vía de la opción de contrato de este modelo, el que va a estar, digamos, pactando las condiciones mediante las cuales va a adquirir esa obligación y la forma en que la va a ir amortizando, ¿no? Totalmente. De esto no creo que haya mayor duda porque es sumamente sencillo. Y entonces prácticamente pues diríamos que el contrato de leasing es importante desde el punto de vista de la dinámica que tiene en el mundo de los negocios, pero pues básicamente se va a restringir algunos aspectos que también van a tomarse en cuenta. Como buena actividad comercial también, eso sí, podemos decir que yo puedo pactar que el contrato sea a 10 años, pero también puedo prorrogarlo a 15 o 20 años según sea mi conveniencia y que la otra parte esté de acuerdo, porque ese es otro aspecto también que puede darse o acaecerse, digamos, en este tipo de contratos. Y que, digamos, en ese sentido, pues, como es atípico, podemos hacer ampliaciones, una adenda, digamos, del contrato, y si estamos de acuerdo todos, pues el lícito no va a tener ninguna limitación al respecto, ¿verdad? Y aquí la diferencia, digamos, del pacto de reserva de dominio es que existe la posibilidad que en un momento determinado, tal como los arrendamientos normales, también se deba de inscribir en el registro de la propiedad. Pues recuérdense ustedes que cuando un contrato de arrendamiento sobrepasa 3 años, ya es obligatorio inscribirlo en el registro para los efectos de cubrir los derechos
del arrendatario, ¿verdad? Eso sí no lo tenían en cuenta. Disculpe, usted dice que después de que finalice 3 años del contrato de arrendamiento, se Sí. inscribe, ¿no? Sí, cuando un contrato va a ser más de 3 años, la obligación de las partes es inscribirlo en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque este es un derecho real que se está dando ya prácticamente sobre el, digamos, el caso de los inmuebles. Tengo yo, por ejemplo, un almacén en cualquier lugar en la zona 1 y le estoy, digamos, soy el arrendatario del inmueble donde está ubicado el almacén. Entonces, con el arrendante suscribimos la escritura de arrendamiento, el pacto y las condiciones que correspondan. Pero dentro del plazo establecemos que este contrato va a ser por 5 años, que podrá ser renovable, dice, por otro periodo igual, mediante cruce de cartas y que vamos a tener un incremento, digamos, anual de una cantidad o un porcentaje sobre la cuota que pagamos. Eso ya es otra cosa. Pero se da el presupuesto de que durante estos 5 años, si yo cumplo con las condiciones, es decir, de pagar las cuotas que han sido pactadas, este señor no puede disponer del inmueble desde el punto de vista de dar por terminado el contrato. En todo caso, si lo quiere vender, va a hacer constar a quien lo compre que sobre el inmueble pesa un contrato de arrendamiento que está por tantos años pactado con el señor fulano de tal. Y en esa escritura, el otro señor, digamos el comprador, va a decir, sí, estoy de acuerdo con que el arrendamiento, en el momento en que lo venda, prácticamente pues el inmueble continúa en las mismas condiciones, con la única diferencia que a partir del momento en que yo soy el propietario, me va a pagar a mí. Esto podría suceder que va a dar lugar a algún cruce de cartas, un aviso que le va a dar, digamos, el arrendante al arrendatario sobre esta situación. Pero en cuanto a los derechos de estar en posesión del inmueble durante ese plazo, no va a variar. Eso sí, al finalizar los 5 años, la otra parte va a poder decir, bueno, hasta aquí quedamos, hasta aquí se termina el contrato, no quiero prorrogarlo, ¿verdad? Le avisa con un tiempo para que se retire y ahí queda la situación. Ahora, si él quiere seguirlo prorrogando en los términos de ese contrato, pues seguirá en la misma manera. Esa es la situación, ¿sí? Por eso es que se tiene que inscribir, porque en el momento en que llega la nueva escritura o que se quisiera, diríamos, vender sin esa condición, el registro lo que hace es suspender la inscripción de esta nueva inscripción, precisamente porque subsiste el contrato de arrendamiento y no ha sido digamos, ni rescindido, ni ha sido modificado, ni existe ninguna condición que haga o ponga en riesgo los derechos del arrendatario. Por eso es que precisamente se exige que esto se maneje de esa manera. No es más que una garantía del arrendatario para protegerlo. Eso solo es cuando es de 3 años. Si es menos de 3 años, o sea, No, no está cuando es protegido. menos de 3 años, pues obviamente casi todo mundo acostumbra a llevar a cabo contratos por 1 año, prorrogables por otro nuevo año si las partes se ponen de acuerdo, y de plazo forzoso, le dicen, ¿verdad? Si el arrendatario se quiere retirar antes, va a tener que cumplir con el pago total del plazo por el cual fue pactado. Si vengo yo y digo en septiembre ya no quiero continuar, aunque lo había hablado para diciembre, pero cuando lo pacto como plazo forzoso, tengo que pagar los meses que yo ya no voy a utilizar. Esa es la diferencia. Ahora, si ustedes lo quieren rescindir de una manera voluntaria para las partes, pues ya es cuestión diferente, ¿verdad? Porque precisamente cuando se incluye la cláusula de plazo forzoso, se va a dar la obligación del arrendatario de pagar.
y se tiene que hacer constar. Digamos, pondría uno el contrato de arrendamiento es por 12 meses de plazo forzoso, por lo cual el arrendatario, en caso de quererse retirar anticipadamente, deberá cancelar el valor total del contrato. Así es como normalmente se hace constar. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Alguna pregunta? Lick, sí está claro lo que usted dice. Ya es otro tema esto, licenciado, cuando a alguien lo sacan, ¿verdad? Póngase que ha estado unos 10 o 15 años arrendando, ¿verdad, Lick? Y que Ajá. le dicen, mire, ya no va a estar acá porque lo voy a vender. Ahí Sí. es otra ley que aplica, ¿verdad, Lick? Donde le dan cierto tiempo a uno, creo que por cada año le dan un mes, pero eso es otra cosa diferente, ¿verdad, No, Lick? no, eso no existe. Eso no existe. La gente dice la ley del inquilinato, Lick, no. No, nada que ver. La ley de inquilinato es una ley que se hizo en tiempo del que el presidente Diego Las Fuentes y no contempla eso. Lo que contempló esa ley era un congelamiento de los arrendamientos, pero posteriormente todo eso se quedó por ahí. Existen algunas normas que están vigentes y algunos inquilinos han resultado con la idea de que por cada año que han estado ahí tienen derecho a un mes para vivir gratis. Eso no es cierto, no existe. Lo que sí es cierto es que cuando una persona celebra un contrato de arrendamiento y este contrato sobrepasa, digamos, el plazo, es decir, se vencía en diciembre, pero seguí recibiendo el pago y no hice la prórroga del contrato, automáticamente esto queda como, digamos, como de plazo indefinido, ¿sí? Entonces, hacer de plazo indefinido, van a entrar a funcionar otro tipo de disposiciones aplicables al caso. Yo no sé si ustedes tienen por ahí su código civil. Vamos a ver en lo relativo al arrendamiento. Vamos a ver. Dice, ¿cuáles van a ser las causales por las cuales se puede dar por terminado el arrendamiento? En el artículo 1929 dice que, bueno, el 28 dice, el arrendamiento termina por el cumplimiento del plazo fijado en mi contrato o por la ley, o por estar satisfecho el objeto por el que la cosa fue arrendada. El artículo 1929 dice, termina también el arrendamiento por convenio expreso, por nulidad o rescisión del contrato, por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada y por expropiación o evicción de la cosa arrendada. Pero también dice que puede rescindirse el arrendamiento de acuerdo al artículo 1930, dice si el arrendador o el arrendatario faltan al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Si tratándose de una finca rústica, el arrendatario abandona las plantaciones existentes al tiempo de celebrar el contrato. Si entregada la cosa arrendada y debiendo arrendarlo el arrendatario, garantizar el pago de la renta, se niega a hacerlo, no lo hace en término convenido. Por la mayoría de edad del menor, rehabilitación del incapaz o vuelta del ausente en los arrendamientos que hubieran celebrado sus respectivos representantes con un plazo mayor de 3 años. Por su arrendar contra prohibición expresa del arrendador, es decir, cuando, digamos, no está autorizado a subarrendar el arrendatario. Y cuando también hayan actos contrarios a la moral pública o de la seguridad pública o por muerte del arrendatario. Y también dentro de los otros presupuestos que también se van a dar es cuando el arrendador, en este caso, quisiera, digamos, volver a utilizar su propiedad con fines de vivienda, ¿verdad? Es decir, que no tiene otro bien y lo demuestra, pero esto sería prácticamente en un juicio.
entonces ya en el juicio pues van a tener que hacerse valer las condiciones, siempre y cuando también van a darse los plazos para que la persona se retire. Pero les he de decir que en los juicios muchas veces el, el arrendante se va a encontrar con algunas limitaciones, por ejemplo, que no es por el hecho, si no es específicamente porque haya incumplido el pago de las cuotas o porque él se ve en la necesidad de utilizarlo nuevamente como vivienda y que lo tiene que demostrar de otra manera, prácticamente se vuelve bastante difícil sacar a un arrendatario de algún inmueble si no se van a dar esos, esos presupuestos, ¿verdad? Entonces, sí, algunos dicen, mire, con un abogado que trate de hacer esto, digamos, largo, pues mire, no tenga pena, yo le garantizo que se va a quedar 2 o 3 años ahí mientras el juicio camina y vamos a apelar y nos vamos a hacer esto y vamos lo otro, ¿verdad? Es precisamente porque muchas veces lo que está en blanco y negro es lo que va a ser su valor o algunos aspectos como el que le estoy contando, ¿verdad? De que el inmueble pues tenga una razón de que el dueño ya no lo quiera dar en arrendamiento válida y que el juez le interprete como tal, ¿sí? No sé si ha quedado. Lick, bien, bien interesante todo esto, Lick, porque se da en la vida real. Fíjese, Lick, fíjese Así que hay un es. caso, licenciado, bien polémico, ¿verdad? Ajá. Póngase, existía, bueno, existe una pareja, ¿verdad, licenciado? Que son casados, pero se dejaron. Y vino la otra pareja y pues tomó a otra mujer, se puede decir. Pero Ujú. la esposa original pasó el bien a su nombre, ¿verdad, licenciado? Y Ajá. tiene las escrituras y todo. Sí. Pero el señor dice que el bien es de los dos, pero él no pasó, póngase, pensión alimenticia. Entonces ahora él está detenido, ¿verdad, licenciado? Ajá. Por Eh, pero negación de alimentos. exacto, pero su esposa no se quiere salir del bien, ¿verdad? Y le Ajá. están diciendo que se vaya, ¿verdad? Y pues no sé si ahí tiene que intervenir, ¿quién tiene que intervenir, Lick, para que ella pueda abandonar el bien? Pero Porque el bien supuestamente a nombre de ella está, me dice usted. está a nombre de la esposa, la primera esposa. Por eso, sí. Sí, Es que sabe qué es lo que pasa, mire, cuando usted adquiere bienes dentro del matrimonio en el régimen de gananciales, aunque la casa usted la haya comprado a su nombre, su esposa tiene derecho al 50%. Entonces, lo que hacen algunas señoras es que cuando el señor, como dicen, ya anda con una patita más larga que la otra, entonces pueden ellos asesorarse de un abogado y con una certificación de matrimonio en la que se hace constar que está en el régimen de gananciales, inscribe a su nombre el 50% del bien, aunque estuviera a nombre de él. Y en el caso de la persona que usted me indica, si ella es la que aparece como propietaria del bien y fue adquirida dentro de ese régimen, ella lo más que puede optar es al 50% de ese inmueble, no más allá de eso, siempre y cuando el bien haya sido adquirido mediante una condición de compraventa. Porque si en el caso de la señora el bien lo tiene a su nombre porque se lo donó su familia o porque lo obtuvo mediante, digamos, un sucesorio testamentario hereditario, o un, digamos, intestado que se ha llevado, ya le correspondió el bien, él ahí no tiene ningún derecho sobre esa propiedad. Esa es la diferencia. Entonces, salvo que lo hayan comprado en forma conjunta o dentro del matrimonio, ahí sí tiene derecho él al 50%, lo contrario no tiene derecho absolutamente a nada.
Muy bien, Lick, muchas gracias. Muy amable, interesante todo. Sí, bueno, entonces vamos a encontrarnos nosotros que dentro de los elementos del personal del leasing financiero van a estar, digamos, el dador, que es la persona que da el financiamiento, y está el tomador, que es el sujeto beneficiario del financiamiento y usuario del bien por adquirir. Entonces, dentro de sus características, el tomador o usuario debe tener siempre el derecho a optar por la compra de los mismos, salvo pacto en contrario. El plazo del contrato se negocia en razón de la vida del bien adquirido y es común que sea forzoso. El tomador o usuario asume los riesgos y soporta los vicios del objeto adquirido. Ese es un elemento también muy importante. En el momento en que tengo el equipo, yo prácticamente voy a asumir la reparación, el mantenimiento y todo lo relacionado con la conservación del bien. Y ahí si no, mire, fíjese que no me gustó el color o esto o lo otro. Estas son cosas que desde el momento en que yo quiero tal equipo de tales condiciones, esto va a ser precisamente lo que va a tomarse en cuenta dentro del contrato, ¿verdad? Entonces, eh, aquí está bien claro que dentro del contrato siempre se hace constar también que quien es el beneficiario del mismo va a ser el que asume los riesgos de todo lo demás. Incluso, pues siempre se van a dar las condiciones hasta de un seguro, porque los bienes no van a estar precisamente con la posibilidad de que se extravíen y que nadie pueda responderse a los mismos. Obviamente, pues quien da los bienes va a pedir ciertas garantías, ¿no?, en cuanto a la conservación y, digamos, ante el riesgo de un siniestro o una eventualidad, pues que esté cubierto y que pueda reponerse el bien en los términos en que no salga perjudicado quien ha dado los bienes en arrendamiento, ¿verdad? Entonces sí es muy interesante ver que hay algunos mecanismos ahí de protección que se van a dar. No es cuestión solo de que ya nos hicimos, ¿verdad? Y luego vamos a encontrar también que hay elementos reales de leasing financiero, como lo son la cantidad financiada o el monto de financiamiento. Porque la cantidad financiada, como les dije, va a estar compuesta tanto del valor del bien como del lucro financiero, los intereses que va a obtener la parte esta que dijimos que era el dador, porque nadie va a dar absolutamente nada sin un beneficio económico. Todos los contratos se presume que van a tener un lucro, ¿verdad? En el ámbito mercantil, ya sean típicos o atípicos, siempre va a haber lucro. Nunca vamos a encontrar nosotros una figura en la cual vaya a retroceder un beneficio económico. Entonces ya no sería un contrato mercantil, ¿verdad? Eso sí es bien claro y no, de eso sí no nos podemos sustraer, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿No? Lick, entre las cláusulas de este contrato de leasing, Sí, como usted sí. bien lo dijo, un siniestro, póngase que se queme el equipo, ya, ya sería adicional adquirir un seguro, ¿verdad? Sí, es una de las condiciones que se van a dar dentro del contrato. Sí, es que fíjese, Lick, que cuando se adquiere un vehículo, ¿verdad? Al crédito, obligatoriamente le hacen, ahí sí, comprar el seguro, Sí, porque no quieren riesgos, ¿verdad, Lick? Y ya que el seguro, o sea que hay que pagar un seguro, sí o sí, sí, porque sí, cualquier cosa, pues ya el seguro responde, ¿verdad, Lick? Y nadie quiere perder sí. en ese caso. Así es, así es. Eso va a ser siempre, los riesgos siempre van a ser calculados, van a ser medidos y van a ser pactados en función de los bienes. Ahora sí tenemos que estar conscientes que como todo sucede con los seguros, tiene que ser uno muy taxativo en cuanto al monto del bien, porque muchas veces dicen, mire, ya el equipo ya tenía menos vida,
porque ya tenía, digamos, 4 años y eran 5 los pactados, por decir un número, ¿verdad? Entonces le vamos a pagar el, el valor que restaba de esto más lo que estaba pactado del monto, ¿verdad? Entonces, pues a veces son algunos vericuetos de las aseguradoras que muchas veces usted evalúa paga un seguro sobre la base de que su carro vale 100,000 quetzales, pero el día que tiene un evento de destrucción total, ellos le dicen que le pagan solo 50,000 o 60,000, porque ese es el valor de mercado, digamos, del bien. Pero eso se lo dicen en el momento de pagarle, pero no se lo dicen en el momento en que usted está pagando las primas mensuales o anuales, va a ser como lo haya pactado, del bien precisamente que usted quiere garantizarse como su vehículo. Entonces, esas son muchas de las discusiones. Y ahora, pues en el ámbito ya de los negocios de los de las aseguradoras, a veces tal vez el vehículo sí es reparable, pero ellos lo quieren declarar como destrucción total para podérselo pagar a usted a un valor bajo comercialmente hablando, y luego pues usted se encuentra con que todos estos vehículos al pasar a nombre de ellos resulta que los venden en subastas y obtienen valores, digamos, de más importantes que en función de lo que le están pagando a usted también. Es decir, ganan por dos lados, aunque esta es una práctica, diríamos, un poco deshonesta de parte de los señores de, digamos, de las aseguradoras, ¿no? O las afianzadoras que se dedican a este tipo de negocio. Eso es puro negocio redondo, ¿verdad, Lick? Porque hay veces que usted ni usa el seguro, pero lo está pagando. Sí, sí, porque normalmente lo que vamos a encontrarnos nosotros es con que siempre va a haber la letra pequeñita, ¿verdad? Que ninguno lee y que por ahí es donde vamos a encontrarnos con algún tipo de novedad, ¿verdad? No sé si los demás compañeros tienen alguna pregunta. No hay ninguno. Quedamos bien claros con el contrato entonces de leasing. Sí, Lick. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar por terminado el día de hoy porque está un poquito largo si esto ya no me alcanza a cubrirlo en estos 8 minutos que tengo pendientes. Así que lo vamos a ver el próximo jueves. Vamos a esperar que ya tengan ustedes todo lo del documento. De hecho, yo voy a ver si puedo hacerles llegar una copia un poquito más clara para que puedan darle lectura. Mañana, primero Dios, creo que lo puedo ver cómo lo mando y lo tienen ustedes ya en sus manos y podamos discutirlo un poquito mejor. Entonces, para la próxima clase, pues vamos a tratar de avanzar. Me gustaría más entrar en preguntas y respuestas y aclaraciones para que avancemos un poquito, porque según estaba viendo, hay también ya poco tiempo para que nos embarquemos en el examen final, y es muy importante que podamos terminar lo más posible de este curso, que hemos tenido demasiadas interrupciones con los asuetos, los periodos de exámenes, etcétera, ¿verdad? Así es que nos estamos viendo el próximo jueves y yo voy a tratar precisamente de mañana estarles mandando los documentos. Les cuento que tuve un problema aquí con el password del acceso a las carpetas de calificaciones de cuadros. Ya me hicieron la corrección y mañana ya están sus calificaciones en el sistema. Así es que estamos prácticamente mañana día de, ya van a saber ustedes cómo están, si van a necesitar esforzarse bastante para el examen final o nos estamos viendo con que todos van a hayan aprovechado el periodo de exámenes, de una forma como lo estuvimos trabajando. Así que les deseo buena noche y nos estamos viendo el próximo jueves. Gracias, licenciado, por la cátedra, muy amable. Feliz noche.